Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Y estamos viendo los pasos de la lección divina. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo, lectura de la palabra. Luego, meditación, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, que también tiene 6 pasos, que es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Serían lo que es para poder invocar al Espíritu Santo, que significa dejar que Él actúe en nuestras vidas. Estamos en el cuarto, hemos visto ya la fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, y estamos en espíritu de oración. Este nos ha llevado tiempo porque nos hemos apoyado en el Catecismo de la Iglesia Católica en su cuarta parte, que es la oración cristiana, y estamos en la primera sección sobre la oración cristiana. Y hemos estado contemplando algunos elementos interesantes sobre esta oración cristiana, y que va a ser precisamente todo lo que es sobre la oración, y vamos a ir viendo de qué se trata. Vimos la primera sección, que es la oración en la vida cristiana. Luego, esta es la primera sección, que tiene 3 capítulos. Capítulo 1, la revelación de la oración. Capítulo 2, la tradición de la oración. Y capítulo 3, la vida de oración. Estamos en el capítulo 3. Hemos visto ya el artículo 1, las expresiones de la oración vocal, la meditación y la contemplación. Artículo 2, el combate de la oración. Y hemos estado viendo obstáculos para la oración humilde, la humilde vigilancia de la oración, la confianza filial y perseverar en el amor. ¿Qué es lo que estamos ahorita? Es la de perseverar en el amor. Hemos visto el número 2742 y 43. E íbamos al 2744. Vamos a ver estos números de repaso y empezamos con el 2744. Dice así: orad constantemente, 2742. Orad constantemente dando gracias a Dios continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Este ardor incansable no puede venir más que del amor. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el amor humilde, confiado y perseverante. Este amor abre nuestros corazones a 3 evidencias de fe, luminosas y vivificantes. El número último que vimos fue: orar es siempre posible, que es el 2743. El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días. Cualesquiera que sean las tempestades, nuestro tiempo está en las manos de Dios. Conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores, que levante su alma a Dios. Conviene también que el siervo alborotador o que anda yendo de un lado para otro, o el que se encuentra sirviendo en la cocina, intenten elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón. Esto nos dice San Juan Crisóstomo. Esto fue lo que vimos el número anterior, ¿verdad? Ahora vamos a ver 2744.
¿Qué es lo que nos dice? Dice, orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. San Juan Crisóstomo. Quien ora se salva ciertamente. Quien no ora se condena ciertamente. San Alfonso María de Ligorio. Bueno, vamos a tratar de analizar este número 2744. ¿Y qué es lo que nos dice? Orar es una necesidad vital. Tal vez nosotros como católicos no hemos entendido lo que significa esto, de que la oración es algo vital. Y para entender esto tendríamos que entender primero qué significa que algo sea vital. Y un ejemplo que uso mucho yo son los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura. Son signos vitales porque si están bien, pues significa que hay vida. Si un signo vital falla, afecta a otros y ocasiona la muerte. Entonces, vital viene de vida, que contiene, que mantiene, que sostiene, que equilibra la vida en el cuerpo. En la vida espiritual, nos dice el catecismo, que la oración es una necesidad vital. Y esto, con todo lo que hemos aprendido sobre la oración durante todos estos programas sobre la oración cristiana, desde el primer número hasta este que hemos llegado, entender que si no hacemos oración, no hay vida espiritual, nos morimos, estamos en pecado. A lo mejor estamos haciendo oración y pues estamos en coma, tal vez no pecando, tal vez no en muerte espiritual, pero sí en coma, o somnolientos, o algunos apenas si se mueven, otros a lo mejor ya pues más o menos hacen lo mínimo, pero la oración es la que da la vida al espíritu, es lo que permite que el cristiano se mantenga firme. Si no hay oración, no hay posibilidad de salvación. El que no ora no se salva. Y ya hemos dicho por qué, porque la oración es la búsqueda de la voluntad de Dios. Y en esa búsqueda de voluntad necesitamos nosotros entender que es esta voluntad la que nos va a permitir poder mantenernos unidos a Dios, y al estar unidos a Dios vamos a alcanzar lo que es la vida eterna, o sea, la salvación de nuestras almas. Por eso orar es una necesidad del alma, es una necesidad que da vida, que es necesaria para sostenernos, para mantenernos, para no dejarnos caer en esta circunstancia que se llama pecado. Entonces, aquí cada uno pudiéramos ver qué tanto tiempo le dedico a la oración. Y ya sabemos qué significa orar. Ya hemos hablado de los pasos de la oración. Es esta realidad que hemos visto en ocho elementos fundamentales sobre la oración. La oración es saber que Dios habla. Yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo reniego, yo me someto, yo sirvo y yo me uno a la divina voluntad. Son los 8 elementos. Al final de cuentas, la oración es para encontrar y hacer la divina voluntad. Aunque esto, pues obviamente implique renuncia, sacrificio, dolor, sufrimiento, pero estoy haciendo lo que es de Dios, lo que le agrada a Dios, y esto me va a dar vida espiritual. A lo mejor me ocasiona pérdidas, o a lo mejor me ocasiona incluso la muerte de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque defender la voluntad de Dios, defender el plan de Dios, implica a veces ir en contra de este mundo, ir en contra de lo que es la cultura de la muerte. Y esta cultura de la muerte, pues no se va a dejar vencer, y esto ocasiona persecución, ocasiona daño y sufrimiento, incluso muerte a todos aquellos que quieran
y vivir en esta divina voluntad. Esto es lo ideal. Ustedes me pueden preguntar, ¿hay personas que habrán llegado a vivir esa divina voluntad? Bueno, si hablamos de personas, de criaturas, una, que es la Virgen María en plenitud. Y así personas que hayan existido o que hayan estado en la tierra, Jesús, obviamente, como hombre nos enseña la plenitud de la madurez en la vida espiritual, que es la búsqueda de la divina voluntad. Y él lo decía, mi alimento es hacer la voluntad de Dios, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Si yo no busco esto en la oración, mi oración, que no es mala, y ya hemos visto los tipos de oración, oración de bendición, adoración, contemplación, intercesión, acción de gracias, alabanza, y ya se me fue una bendición, bueno, ahorita no me acuerdo de todas ellas, pero estas que son importantes, bendición, petición, adoración, acción de gracias, intercesión, alabanza, ahorita creo que son todas. ¿Perdón? La contemplación es de las formas, de las formas de orar, pero estamos en este elemento que es las expresiones, expresiones de la oración son la oración vocal, meditación y contemplación. Y los tipos de oración es la oración de bendición y adoración, la oración de petición, intercesión, acción de gracias y alabanzas. Está bien, son 6, sí, son 6 ya le pusimos. Ok, entonces cuando entendemos que al final de cuentas es hacer la voluntad de Dios, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Pues dejándome guiar por el Espíritu Santo, que si se acuerdan, estamos en el cuarto paso, que es invocar al Espíritu Santo para dejarnos guiar por Él. Y le decía, en esa comparación es el conductor designado. ¿Qué significa? Que yo no puedo manejar mi vida, porque mi vida está manejada a veces por cosas muy bonitas, muy hermosas, muy incluso santas, pero no siempre es así. A veces me dejo llevar por mis miedos, por mis sentimientos, por mis necesidades, por mis pecados, por mis miserias y por las trampas del enemigo que me pone en mi vida. No puedo estar yo en esa actitud de siempre estar dejándome guiar por el Espíritu. Por eso es una búsqueda continua, constante e importante en la vida espiritual de todo buen cristiano. Y la oración se tiene que volver como el respirar. Y ya decíamos, puedo orar las formas de oración como en la oración vocal, pues la hago cuando rezo el rosario. Pero si tengo que hablar, si tengo que exponer, pues no voy a estar rezando en vocal. Puedo meditar, y meditar, decíamos, se necesita una fuente para meditar, como es la Biblia, una reflexión de algún sacerdote o algún santo, alguna enseñanza de la iglesia, una imagen me puede ayudar para meditar, hacer mi oración meditada. Pero la oración de contemplación, esa es la que puedo hacer continua, porque estoy contemplando dentro de lo que estoy viviendo, dentro del plan, dentro de la realidad que estoy viviendo, el plan de Dios. Contemplar, buscar qué es lo que Dios quiere de mí. Y ahí es donde se vuelve una oración constante, continua. Y es, ok, estoy viviendo esto, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? Estoy teniendo esta situación. Puede ser una situación muy hermosa, muy tranquila, pero no por eso quiere decir que sea eso lo que Dios quiere de mí. A veces implica, pues, no vivir eso o vivirlo de una manera en ofrecimiento. O puede ser una situación de dolor, de enfermedad, un problema, que es lo que Dios me está pidiendo en esta realidad. Y entendiendo esto, pues obviamente podremos ir viendo. Por eso lo que dice, si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. Voy a pararme tantito por la Biblia y vamos a buscar Gálatas 5, 16 al 25. Gálatas
está primero Romanos, Corintios y luego Gálatas. Gálatas 15, 16 al 25. Fíjense qué interesante está esto. Dice así: os digo esto, proceded según el Espíritu. Está en la página 1714, más o menos. Bueno, en esta Biblia es más viejita, a lo mejor. No es la misma página, pero es Gálatas. Ya, ok. Dice, os digo esto, proceded según el Espíritu, y no deis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí opuestos, que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Bueno, ahí es donde, por eso es, el que no ora no se deja guiar por el Espíritu. El que no ora se deja guiar por el momento. Todos, solamente la Virgen María no, y obviamente nuestro Señor Jesús, pero todos nos hemos dejado guiar por la carne en algún momento, y por eso nos confesamos, porque entendemos que hemos pecado, que actuamos de acuerdo a lo que sentimos en ese momento, y a veces ni siquiera presentamos resistencia, nos dejamos así como guiar como el perrito, el lazarillo que guía a su amo ciego. El lazarillo pues está entrenando para guiar a su amo, perdón. Y si el lazarillo se detiene, pues el amo se detiene. O si hay un peligro, el perrito se detiene. Pero si no está entrenado el perro y pues ve un gato y sale corriendo, pues el pobre ciego pues va a sufrir un accidente. ¿Por qué? Porque no está velando por el bienestar de su amo. Bueno, pues es lo mismo. Nosotros, cuando nos dejamos guiar por la carne, o sea, porque no oramos, o sea, siempre hay que entender esto: la carne siempre va a estar presente, porque es parte de nosotros, o sea, es lo que le llamamos la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son las apetencias, es la tendencia que tendemos a dejarnos llevar por los instintos, por los apetitos, por los deseos, o por evitar el dolor o el sufrimiento. Entonces, esta concupiscencia la tenemos heredada desde el día de que nacemos, por el pecado original. Es la tendencia que tenemos todos. Y por eso es un combate, el combate espiritual, entre escuchar, buscar y escuchar y cumplir la voluntad de Dios, entre buscar, escuchar y cumplir lo que mi cuerpo o mi corazón o mis sentimientos piden. Y ahí es donde, incluso el domingo yo hablaba de las motivaciones. ¿Qué me motiva? Me motiva pues a poder satisfacer mis necesidades físicas, o mis necesidades sentimentales, o mis necesidades intelectuales.
pero la única motivación que puede transformar mi vida son las necesidades espirituales. O sea, la escucha, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto es lo que me dará la paz verdadera. Y yo podré vivir, yo podré actuar de acuerdo a lo que Dios me pide o me llama. Cuando el ser humano entiende esto, pues empieza, no quiere decir que ya lo va a lograr de la noche a la mañana, no quiere decir que esto lo va a hacer así ya, ok, ya no tengo nada que hacer y pues ya estoy consciente y ya no voy a tener preocupaciones, ya no voy a tener tentaciones, ya no voy a tener, no, al contrario, nos va a acompañar. Por eso, y la oración no es, ok, ya llegué a este punto y ya, como cuando uno termina una carrera, pues ya llegué a la meta, ya me dieron mi medalla, y ya, o sea, ya llegué a esa meta. No, tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque continuamente la oración se tiene que estar buscando, se tiene que estar realizando todos los días, porque todos los días tenemos que llegar a una meta. La meta de cada día es buscar y hacer la voluntad de Dios en la realidad que estoy viviendo, desde el estado de vida que he escogido o que por alguna circunstancia me tocó. Bueno, pues entonces eso es lo que yo tengo que estar buscando, eso es lo que yo tengo que estar realizando, la búsqueda de la voluntad de Dios todos los días. Ya lo hice un día, al día siguiente tengo que hacerlo, porque cada día trae su propio afán, dice la palabra de Dios. No os afanéis por lo que viene, cada día trae su propio afán, cada día trae su propia realidad. ¿Ok? Por eso dice, os digo esto, proceded según el Espíritu. O sea, proceded en la escucha, en la búsqueda de lo que el Espíritu nos pide. Pero si yo no estoy en oración, o incluso hago mi oración, Padre, es que yo sí hago oración, pero les iba a decir en minutos antes, yo sí hago oración, pero lo único que estoy haciendo es escuchar. No, estoy pidiendo, buscando lo que yo quiero, buscando de qué manera como Dios me va a cumplir lo que yo estoy pidiendo. ¿Y cómo sé que lo que estoy pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo sé? Pues no sé, yo sé que es bueno. Pues ¿qué tiene de malo? Dios nos ha creado para ser felices y Dios quiere que seamos felices. Ese es un argumento que la gente utiliza para justificar sus pecados. Dicen, no tiene nada de malo esto, pues Dios me creó para ser feliz. Pero ¿qué entiendes tú por felicidad? Satisfacer tu cuerpo, satisfacer tu alma. ¿Qué es la felicidad? Y ahí es donde entendemos varios aspectos. Ok, proceded según el Espíritu y no deis satisfacción a las apetencias de la carne. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a ver la contraposición claramente que se oponen entre estos dos principios de actuación. O sea, actuamos de acuerdo a la carne o actuamos de acuerdo al Espíritu. Y esto, pues obviamente, pues nos permite también nosotros entender varios elementos que están aquí latentes en cada uno de nosotros y que de alguna manera entendemos cómo el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Esto lo recibimos el día de nuestro bautismo. El Espíritu de Dios se derrama en nosotros el día del bautizo, el día de Pentecostés, el día de nuestra confirmación, para que este Espíritu sea quien actúe en nosotros, se manifieste en nosotros y sea capaz de hacer lo que sea necesario para que nosotros, como hijos de Dios, tomemos esta conciencia. Ahora, lo va a decir en otro pasaje San Pablo, cuando dice, en uno, no me acuerdo exactamente, dice, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones que eran excitadas por la ley, fíjense, esto es bien interesante. Dile a una persona, esto no está permitido, o sea, es una ley. Y entonces, ¿qué va a hacer? Dice el refrán, lo prohibido es lo más sabroso, o es lo tentador, o es lo que agrada, ¿sí? Y actúa más
sino ¿por qué? Porque es esa rebeldía o esa concupiscencia que nos lleva a dar muerte, muerte que va a darse en nuestra vida espiritual y en la vida de todos, en todos nuestros seres queridos con los que estamos, ¿sí? Y cuando entendemos esto, entonces la carne se opone al espíritu, ¿sí? El espíritu, pues es el que nos lleva a experimentar la voluntad de Dios. La carne es la que nos lleva a el cuerpo de la sensación, el sentido, los sentidos, vista, gusto, olfato, oído, sexo, el placer, el descanso, que nada de esto en sí es malo. El problema es cuando toman el control de nosotros, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos damos, la carne es de alguna manera la debilidad de nuestra condición humana, ¿sí? Y nos ayuda a entender que somos pequeños ante Dios. O sea que necesitamos de Dios para poder nosotros ir venciendo esta necesidad o esta vida de la carne. Por eso, regresamos, dice, os digo esto, procedan según el Espíritu y no deis satisfacción a las apetencias de la carne. O sea, cuando le damos apetencia a la carne estamos viviendo según la ley. Todo lo que es prohibido, pero se vuelve en nosotros una fuerza que nos mueve a actuar, que nos mueve a decidir, que nos mueve a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Muy bien. Luego dice más adelante, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. San Pablo también lo va a decir en un momento. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, porque es esta lucha entre la carne y el espíritu. Hay quienes, utilizando un personaje filosófico como Platón, dice o se llegó a pensar que la carne, el cuerpo, es la carne, es la cárcel del espíritu. Y entonces vienen pensamientos o vienen corrientes estoicas o de castigar el cuerpo, torturarlo, menospreciarlo para que no nos domine. Era una manera, una mística que se utilizó durante muchos siglos, creyendo que la única manera de poder hacerlo era castigando el cuerpo, torturándolo. Incluso llegó gente que se cortaba, por ejemplo, se castraba, en el caso de los genitales, para no pecar. O se martirizaba el cuerpo flagelándolo con cilicios o con látigo, o amarrándose cadenas, bueno, una serie de cuestiones para poder controlar la carne, apaciguarla. Cuando se puede hacer desde la vida de oración y la búsqueda. Obviamente, la gracia de Dios tiene que actuar en nosotros, por eso hay que cuidar, hay que velar y orar para poder lograr todos estos elementos. Entonces, son contrarias las apetencias. Hagan de cuenta que está ese cuento, ¿no? Donde están dos burritos amarrados al pescuezo, uno tira para un lado y el otro para el otro, y llegan al tope y quieren comer, pero ninguno de los dos puede. ¿Por qué? Porque están jalando igual y más adelantito de cada uno está la comida. Entonces, lo ideal sería que los dos se pusieran de acuerdo para poder primero ir a comer a uno y luego a otro. Bueno, la carne y el espíritu de alguna manera hacen eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El espíritu dominar. El espíritu no se trata de castrar, no se trata de reprender, no se trata de dañar, pues este elemento del espíritu, digo de la carne, y así como en una mística castrante, una mística flagelante, una mística de dañar el cuerpo para que no nos domine. No se trataba de eso. Se trata ahora de que sí, reconozco las apetencias del cuerpo, reconozco las apetencias de mi carne, pero aprendo a someterlas a lo que el Espíritu me pide, a lo que el Espíritu me manda. Cuando entiendo esto, pues vamos a ir viendo que
Entonces no es necesario castigar el cuerpo, pero sí vigilar, sí estar en oración. Pero perdemos mucho el tiempo. Perdemos mucho el tiempo a veces en cosas superficiales o en cosas negativas que no van a ayudar a que el Espíritu esté pronto, a que el Espíritu se manifieste en nosotros y nos guíe. Y esto, repito, es la batalla de todos los días de un buen cristiano. Es la lucha constante de todo buen cristiano en una vida de oración, en una vida de renuncia y de sacrificio. Entonces, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. O sea, queréis, no hago lo que quiero, porque lo que quiero es la carne, lo que quiero es satisfacerme en todo lo que yo quiero. Todos lo tenemos, a veces lo logramos, a veces caemos, a veces nos levantamos, a veces volvemos a caer, pero es una lucha continua y no hay que desesperarse. ¿Por qué? Porque hasta los santos tuvieron esas batallas y caían y se levantaban. Lo importante es no perder de vista la meta, porque eso es lo que nos mantiene y nos sostiene, ¿sí? Aunque te caigas, levantarte, volverte a estar en oración, volver a estar en la búsqueda de la divina voluntad. Dice, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Entonces, tenemos que estar conscientes, si yo voy a dejarme guiar por el espíritu, no voy a hacer lo que quiero. No debo de hacer lo que quiero. O no voy a tratar. O voy a tratar de no hacer lo que quiero. Son etapas. Algunas veces podré, otras veces me sostendré y otras veces tendré una fortaleza y una firmeza. Todo de que depende tu vida de oración. Si no hay vida de oración, no hay nada de esto. No hay esta posibilidad de enfrentarlo. Bueno, seguimos con el siguiente versículo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Acuérdense, ¿la ley para qué sirvió en el Antiguo Testamento? Para dar conciencia de pecado, nada más. ¿Por qué? Porque antes el ser humano vivía de acuerdo a los instintos. Acuérdense Sodoma y Gomorra, acuérdense el diluvio universal con Noé. Pues el ser humano se dejó llevar instintivamente. Me gusta, lo quiero, lo necesito, me parece, me caes gordo, te mato. Bueno, un despapay. Entonces viene la ley. ¿La ley para qué sirve? La ley mata, pero sirve para darnos cuenta de que estamos mal. Y es frustrante porque, pues no puedo dejar de ser el mal, pero estoy consciente de ello. Y llega un momento en donde, pues, podría ser, pues mejor no conocer que estoy mal, porque ¿de qué sirve si no puedo superar? Esto era hasta antes de Jesús. Cuando Jesús viene, nos enseña y nos da la fuerza de su Espíritu para, ya me doy cuenta que estoy mal, pero ahora tengo la fuerza del Espíritu para poder hacerlo, y ya no porque, no debo de hacerlo, no, sino por amor, ya no es la ley, sino es el amor. El amor que Dios me da hace que yo pueda, o al menos intente, ya no dejarme guiar por la carne, ya no dejarme guiar por lo que siento, por lo que me gusta, por lo que me parece, sino que me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo. Ahí hay una gran diferencia que va a marcar en cada uno de nosotros, pues, esta necesidad de oración, esta necesidad de transformar nuestro ser completamente. Seguimos, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne conocidas, hasta ahorita son conocidas, pudiéramos aquí incluir ya muchas otras más, ¿no? Que se han ido dando, pero dice las obras de la carne son conocidas, son conocidas. Fornicación, toda relación sexual fuera del matrimonio, desde masturbarse, relaciones
prematrimoniales, relaciones fuera del matrimonio, claro, uno de adultos con niños, claro, de personas con animales. Cada uno va a tener su nombre, pero todas son esa situación, que es adulterio, que ay, ¿cómo se llama? Bestialismo, que es pederastía, pues todos estos elementos, la pornografía, la masturbación, entonces fornicación, impureza. Aquí no solamente es la impureza del cuerpo, sino también la impureza de los sentimientos, la impureza de los pensamientos. Acuérdense que es la pureza, es todo aquello que sea de Dios o me lleve a Dios. Y todo lo que sea impuro es todo aquello que no sea de Dios o no me lleve a Dios. Porque les ponía yo el ejemplo del agua. Un vaso con agua que tiene H2O, si tiene algún otro elemento como sodio, como azúcar o alguna sustancia como limón, ya no es agua pura. Entonces la pureza es todo aquello que sea de Dios o me lleve a Dios. Libertinaje, que es pues esa libertad llevada al me gusta, lo hago. No hay reglas, no hay límites, no hay nada. ¿Sí? Todo está de acuerdo a lo que siento. La idolatría es muy claro entendido, que es el centro no es Dios, sino alguien o algo. Hechicería, bueno, pues creo que está muy, muy fácil. Esto, todo aquello cuando recurrimos a cosas para solucionar problemas, para sanar nuestro cuerpo, para ver el futuro, o para hacer un daño, o por curiosidad, que es todo lo oculto, todo lo que es contrario a Dios y que es del demonio. Odios, bueno, el odio siempre lo será. Discordia, celos, y pudiéramos ir viendo cada uno de ellos, obviamente, implicaría todos estos elementos de la, aquí en la traducción de la Vulgata, que es la Biblia al latín de los textos originales de San Jerónimo, en lugar de poner celos, dice homicidios. O sea, acuérdense que los celos, pues pueden llevar los crímenes pasionales que se llaman, ¿no? Ira, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Por eso hay que estar conscientes que aquí no hay una cuestión de que, bueno, depende. No, no. O eres o no eres. Aquí no hay medias tintas. Puede ser que seas pecador, pero estás luchando. Eso es lo que cuenta. Aquí no nos estamos dando golpes de pecho ni marcándonos como los inmaculados, pero sí como personas que nos arrepentimos, queremos levantarnos, queremos seguir adelante y dejar atrás todo ello. Y luego dice, en cambio, el fruto del Espíritu, que es la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿cuáles son? El amor, que el amor, acuérdense, ¿qué es amar? Amar es procurar y desear el sumo bien a la persona amada. ¿Cuál es el sumo bien? Dios. Si tú no procuras a Dios a una persona, no la amas. La amarás humanamente y temporalmente, porque lo que tú le propones, lo que tú le das, no lo está llevando a Dios. Simplemente, pues, le estás alejando de Dios. Por eso dice, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y cómo es que se pueden dar todo esto? Esto se vive solamente desde la divina voluntad. Solamente en esta divina voluntad somos capaces de poder vivir y de poder actuar en el reino de la divina voluntad. Y ahí es donde vemos a hombres extraordinarios, mujeres extraordinarias, que fueron nobles, que fueron bondadosos, que tienen una paciencia, como decían, la paciencia del santo Job, ¿no? Ay, dame la paciencia del santo Job. Pues todo lo que le pasaba, ¿no? Acuérdense, esa narración, pierde sus cosas, pierde sus animales, pierde sus cosechas, pierde sus hijos.
y luego pierdes la salud. Y una paciencia, la paciencia del santo Job, ¿de dónde viene? De ser guiados por el Espíritu. ¿Sí? Bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no entra ahí la ley. ¿Por qué? Porque lo haces por amor. Yo el domingo yo le decía a la gente, bueno, las fiestas de guardar, las fiestas de precepto que tenemos dentro de la Iglesia Católica, que obliga a ir a misa esos días, aparte de todos los domingos. Yo les decía, incluso lo puse en mi Face, digo, ¿cómo quisiera que no sea solamente porque obliga, sino porque quiero, porque necesito, porque amo poder participar de mi fe, de lo que Dios me está pidiendo? Dice, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. O sea, cada vez es sacrificar. ¿Y qué significa sacrificar o crucificar? Que va a doler. Duele no satisfacer, duele porque quieres y ves que otros sí lo hacen, otros les vale y otros se aprovechan y tú no. Duele, pero hay que sacrificarlo. Como Jesús se sacrificó en la cruz, hay que sacrificarlo, hay que entregarlo. Sí, con sus pasiones y sus apetencias. Repito, esto no solamente ya lo entrego una vez y ya no voy a tener pecado, ya no voy a tener tentación, ya entregué mi chocolatito que me comía todos los días y ya no voy a sentir hambre del chocolate. No, todos los días vas a sentirlo. Algunas veces no pasa nada y otras veces vas a soñar con chocolate, vas a verle a todo el mundo cara de chocolate y quieres, y yo les digo a la gente, ¿no? Cuando dices voy a ayunar, ¿qué pasa? No aguantas, te da un hambre. Así como les digo la broma, no a todo el mundo le ves cara de torta, hamburguesa, algunos parecen flauta, otros jamón, pero les ves cara a todos porque te da hambre. Entonces, esto es una de las cuestiones que se van a ir dando. Las pasiones y las apetencias hay que irlas crucificando todos los días, porque somos guiados por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Si vivimos hay que seguir al Espíritu. No seamos vanidosos ni provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Bueno, con eso terminaremos Gálatas 5, 16 al 25. No hemos terminado el 2744, pero creo que ha sido muy, muy interesante para nuestro crecimiento espiritual. ¿Ok? Nos quedamos en el 2744 y leímos Gálatas 5, 16 al 25. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ella. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.